el programa de la Feria del Libro, se llama No Están Solas, porque acompaña a otra actividad muy importante de esta feria, del programa cultural, que es una exposición permanente que está desde el 14 hasta el 18 de noviembre en la Escuela Federal de Formación Judicial, donde hemos presentado el trabajo de investigadoras, investigadores muy, muy importantes como Marina Sagua, periodistas como Heriberto Paredes, etcétera, que han compilado en una exposición maravillosa, en un sitio de internet maravilloso, todos los saberes, bueno, no todos, pero muchos de los saberes que se han recopilado durante estos años dolorosos por colectivos de mujeres que buscan a sus familiares, etcétera. La exposición se llama No están solas, saberes sobre la búsqueda, saberes para la búsqueda de personas desaparecidas en México, y acompañando esta exposición y los conversatorios que hemos tenido en el marco de la misma, desarrollamos también este espacio literario que se llama No están solas, Mujeres, Justicia y Literatura, donde hemos tenido la compañía de escritoras pues muy, muy importantes de la literatura contemporánea mexicana. Nos han acompañado Mónica Nepote, Claudina Domingo, Daniela Rea, y hoy seguimos con esta racha muy afortunada de poder tener en la Suprema Corte de Justicia a escritoras muy relevantes, muy poderosas, muy potentes de la literatura contemporánea mexicana, Gabriela Jáuregui e Itzel Maya. Les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo estar con nosotros aquí hoy. Quiero decir además que Gabriela Jáuregui pues tuvo un papel bastante importante en el diseño de este programa literario, por lo que también le agradezco muchísimo, tanto para pensar en los temas importantes alrededor de los cuales podemos pensar que quedan muy visibles y que pueden detonar muchas conversaciones interesantes, la intersección de los temas que importan y preocupan en relación con las mujeres, la justicia y la creación literaria, periodística, muchas formas de narrativas distintas a la jurídica que predomina en este espacio, que es justo una de las intenciones de crear este programa, acercar al sistema de justicia otras narrativas que nos permitan entender de una forma, como decíamos ayer con Daniela Rea, mucho más empática, mucho más cercana, las historias que están detrás de los casos que se convierten en procesos jurídicos para desarrollar una mejor capacidad de empatía, de escucha y de búsqueda de soluciones colectivas a pues este tema tan horriblemente doloroso de la violencia contra las mujeres en México. Y pues hoy, como les decía, nos acompañan Gaby y Itzel, que pues tienen una voz muy potente en estos temas. Quiero empezar esta conversación eh, preguntándole a Gabriela por un proyecto muy poderoso que ha coordinado, que ha editado, prologado, que se llama Tsunami, que aquí tengo los dos tomos, son ediciones de la editorial Sexto Piso, donde Gabriela ha convocado a escritoras como Brenda Lozano, Cristina Rivera Garza, Daniela Larrea, Diana Torres, Jimena González, Margot Glantz, Sara Uribe, Verónica Gerber, Viviana Anchushan, Yasna Yelena, Yolanda Segura, Marina Sagua, Lidia Cacho, Dalia de la Cerda, Diana del Ángel, Lía García, Valeria Luiselli, Fernanda Latani, Luna Marán, Silvia Marcos, Brenda Navarro, Junco Gata y Itzel, que tiene un texto que me gusta muchísimo en la segunda edición de Tsunami. Y Gaby, yo quisiera para abrir esta conversación, eh, pues preguntarte si puedes contarnos un poco sobre cómo ha surgido este proyecto, cómo has convocado a este cartel tan importante de escritoras mexicanas que buscaban, qué es Tsunami, cómo se intersecta con este tema que nos trae hoy aquí de mujeres, literatura y justicia. Bueno, muchas gracias, Ale, por toda esa presentación y a todo el equipo que está aquí tras las cámaras haciendo esta transmisión posible y a quienes están allá afuera, pues muchos saludos y gracias por acompañarnos hoy en la noche. Pues creo que tiene todo que ver con el tema, ¿no? Como mujeres, justicia o injusticia, ¿no? Creo que la idea detrás de ambos tsunamis, uno salió en el 2018 y el otro en el 2020,
fue convocar a mujeres de distintas generaciones, de distintas partes de la República, digamos, y ¿no? Que vienen de distintos mundos, digamos, pero que todas trabajan con la palabra, y mujeres a quienes yo admiro, leo, respeto, a quienes les aprendo un chingo, un montón. Discúlpenme. Este, em, a que pensáramos juntas, o que más bien que reflexionaran qué es para ellas ser mujer hoy en México. Y esa era como la pregunta muy abierta, muy básica, ¿no? Y a la vez pues muy, no tan básica, ¿no? Muy compleja de contestar en un país en el que, como sabemos, hay casi 11 feminicidios al día, en el que, bueno, o sea, si abrimos las noticias de los últimos días es como para volverse loca, ¿no? Y que sabemos que recién se hizo un conteo que desde el 2006 hay más de 20,000 mujeres que han sido asesinadas, y esas solo son las que han sido contabilizadas, ¿no? O sea, hay una guerra claramente contra nosotras. Entonces, bueno, ahí ya podemos, como que se abre un eje, y pues el tema de violencia de género creo que estaba muy presente en la mente de muchas, pero cómo eso se va, digamos, desdoblando y a la vez bordando fino desde los lugares y los cuerpos y las vidas de cada una de ellas, pues es bien distinto. Por el otro lado, no todos los textos tienen que ver con violencia, también hay un montón de textos, porque donde siempre que hay violencia hay resistencia. Entonces un montón de los textos, o sobre todo quizás, tienen que ver con distintas formas de resistencia y de transformación y de restauración de esos cuerpos, de esas vidas, de esas experiencias. Entonces, sí, claro, se nombran ciertos dolores, pero creo que al final, como de ambos libros, lo que se siente es un montón de esperanza y como de un sentido de comunidad, o de no estar solas, sino de sentirnos bien acompañadas, y acompañades y acompañados por este texto, porque habrá que decir que claro, todas las autoras escriben desde esa pregunta de ser mujer, pero bueno, el libro es para todo el mundo, que le interese leerlo. Entonces, sí, como que se vuelve un libro compañero. Y eso fue una sorpresa, ¿no? O sea, como que yo cociné esto porque eran como una pregunta que me estaba preocupando, primero en el 2018, a la luz de un montón de temas justo, ¿no? De violencia, de marchas, de como que empezaba una ebullición ahí, de salir a las calles, de un montón de cosas. Y luego en el 2020, pues justo después de la marcha más grande, ¿no? Que hemos tenido, del 8M, que enseguida, una semana después, se arma el encierro pandémico, y entonces como que desde ese lugar también, ¿no? En uno así estaba la cosa ardiendo y afuera, y en el otro seguía la cosa ardiendo, pero adentro, ¿no? Entonces, y habían pasado un montón de cosas en el 2019 sobre todo, y el 2020, principios del 2020, ¿no? Que estaban así como, y de pronto, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos falta? Y justamente para empezar a pensar en el tema de esta mesa, bueno, ahí está Itzel, y quizás Itzel quiera contar un poco de cómo fue para ella, ¿no? Estar allí y participar allí, y la invitación. Y por el otro lado, en el segundo tsunami, ya se nombra muy claramente el derecho a decidir, ¿no? Y un texto que trata de forma ya más directa sobre el aborto. En el tsunami 1 también se menciona, y se menciona la maternidad compleja, ¿no? En el texto de Daniela Rea menciona un aborto que tuvo, y luego la complejidad de criar dos chamacas en este mundo, y como periodista que está lidiando con temas de violencia todo el día. Y en el segundo tsunami es Valeria Luiselli, que habla de esta experiencia, ¿no? De abortar, y también como madre de dos chamacas, ¿no? Entonces, son dos textos bien distintos y de dos momentos bien diferentes, y los dos muy interesantes ya para empezar a tocar el tema específico. Muchas gracias, Gaby. Y sí, como Gaby decía, en Tsunami 2 hay un texto que a mí me gusta muchísimo de Itzel Maya, que se llama El hambre soy yo, donde, por ejemplo, Itzel, a mí me gusta muchísimo una parte donde, la voy a leer
un párrafo de este libro, de este texto de Isel, porque se me hace muy importante. Nos ayuda mucho a ir llevando esta conversación, donde dice, he ido aprendiendo a habitarme y deshabitarme a partir de las palabras que otros me enseñan. Me gusta pensar en la posibilidad de las palabras para reflejarnos en las otras, transportarnos quizá a lugares menos dolorosos. Nos contamos historias a nosotras mismas para poder sobrevivir, escribe Joan Didion. Me gusta mucho este texto porque en todo este ciclo literario pues está recurrente el tema de cómo contar historias, teje estas redes de no estar solas, ayuda, Claudina Domínguez ayer, ayuda a procesar el horror, a nombrar lo que no se puede nombrar para quitarle lo que nos da tanto miedo. ¿Cómo llegaste a este texto, Itzel? ¿Qué te viene a la mente con contar historias y sobrevivir y vivir? Bueno, me gustaría empezar como platicándoles un poco también, retomando lo que decía Gaby sobre estos años tan importantes que han atravesado y que se han empezado a inscribir en las narrativas del feminismo mexicano, ¿no? O sea, sobre todo 2019, que fue cuando yo conocí a Gaby Jauregui. O sea, 2019 creo que fue un año como muy importante porque empezaron, no empezaron, sino que creo que, o sea, se inscribió otro tipo de narrativa en las manifestaciones feministas, ¿no? Y que sobre todo fue un año marcado, por ejemplo, por el surgimiento del movimiento Me Too mexicano, que fue ahí cuando me encontré con Gaby, ¿no? O sea, surgió todo este movimiento Me Too desde primero como el ámbito literario, ¿no? O sea, las escritoras o personas que habían convivido con ciertos escritores que fueron violentadas de ciertas maneras, ¿no? Estábamos exponiendo o haciendo visibles nuestras historias a través de redes sociales, ¿no? Entonces fue como todo ese cúmulo de historias que se estaban encontrando, ¿no? Entonces creo que a partir de esas historias en las que nos encontramos fue que empezamos a decir, bueno, ok, o sea, sí hay unas historias en las que nos encontramos, pero ¿qué vamos a hacer con estas historias, ¿no? ¿Qué narrativa queremos contar y cómo queremos que siga evolucionando esta narrativa? Y bueno, ahí conocí a Gaby Jauregui en medio de toda esa explosión de historias que estaban saliendo a la luz, ¿no? Porque creo que también esa es otra parte de lo que hace como una consigna literaria que sea política, ¿no? Que se exponga eso que era privado y que se decía y que se llevaba como o sea, que estaba como entre voces, pues, pero que no salía a la luz, ¿no? Y que después salía a la luz. Creo que esa consigna literaria de lo político nos dota de herramientas para comprender lo que nos atraviesa como personas, ¿no? Y un poco eso es lo que también intenté explorar a partir de la invitación de Gaby Jauregui en Tsunami, ¿no? O sea, sí la consigna era un texto como qué es ser mujer en México, ¿no? Pero justo a partir del qué es ser mujer en México, más bien es como también esta historia que queremos contar de nuestros cuerpos, ¿no? Y creo que ahí está como la acción colectiva y política que hay que cuidar, ¿no? Cómo nos comprendemos y por ende cómo nos narramos a nosotras mismas a partir de la comprensión que tenemos del mundo, ¿no? O sea, qué historias estamos escribiendo y cómo las estamos escribiendo también, ¿no? Un poco eso es lo que intentaba explorar en mi ensayo, ¿no? A partir del cuerpo, ¿no? De ser lesbiana, de nacer lesbiana en la periferia, ¿no? En el Estado de México, en un municipio como Nezahualcóyotl, que es también como un municipio muy atravesado por la violencia hacia las mujeres, ¿no? Por eso creo que escribir sobre nuestras historias me parece como relevante para intentar construir estas narrativas que queremos habitar, ¿no? O sea, las narrativas en las que nos estamos encontrando, nos encontramos con las historias de otras y podemos decir, entonces, no estamos solas, ¿no? A otras también les pasó y aquí estamos. O sea, hablamos y escribimos sobre nuestros cuerpos y no solo de nuestros cuerpos como cuerpos, sino de la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Y creo que ahí justo también se inscribe la narrativa que queremos contar sobre el derecho a decidir, ¿no? De la capacidad de inscribir nuestras historias en la narrativa que queremos visibilizar y hacer nuestra, ¿no? No, es que me parece que justo, bueno, como saben las personas que nos acompañan en esta mesa, como tema central tiene el derecho a decidir.
y la despenalización del aborto, la interrupción del embarazo. Y entonces me parece que este tema también, cuando toque el de cómo, y también lo decía Dani Rea ayer, y también lo dijo Gaby ahorita, que me impresiona mucho cuando las mujeres escriben, siempre se menciona todo el tiempo el cuerpo como un territorio, ¿no? El cuerpo como un derecho incluso que hay que conquistar, o sea, el propio cuerpo. Y eso me hace pensar, ahorita estoy para entrar en este tema del derecho a decidir, etcétera, estaba pensando, por ejemplo, cómo se relaciona esta narrativa que están articulando ustedes desde la literatura, desde la creación literaria, y cómo yo veo ahora, por ejemplo, en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, la primera que yo encuentro, por lo menos sobre donde la Corte aborda el tema de la interrupción del embarazo, es en el 2002. Y en ese entonces todo el tiempo las decisiones eran sobre si las mujeres que tenían condiciones médicas muy serias o habían sido violadas podían decidir interrumpir el embarazo, ¿no? Y ahora en el 2021, perdón, por ejemplo, las últimas decisiones de la Corte sobre este tema que han prohibido la criminalización absoluta del aborto en las legislaciones locales, reivindica todo el tiempo la Suprema Corte, habla de la autonomía de las mujeres para decidir su plan de vida, ¿no? Por ejemplo, de cómo es inconstitucional cualquier restricción injustificada que le impida a las mujeres ejercer su autonomía, que pasa desde la autonomía reproductiva hasta la autonomía de elegir cómo quiere vivir en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que en estas discusiones escuché decir a la ministra Norma Piña, por ejemplo, decía, es que fíjense cómo cuando solo se permite interrumpir el embarazo cuando hubo una violación, en realidad pues tampoco se habla mucho del derecho a decidir porque ya se le quitó antes a la mujer, ¿no? Y decía, y entonces parece que cuando se criminaliza la decisión de interrumpir un embarazo cuando no fue producto de una violación, sino por una acción consensual de la mujer, lo que se está criminalizando es la libertad de las mujeres, no se está protegiendo la vida. Por ejemplo, ¿no? Como que estas discusiones de la Corte, desde mi punto de vista, que han sido bastante duras, pues han ido cada vez enfatizando más de lo que sí se está hablando y excluyendo de lo que no se estaba hablando, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, también el ministro Saldívar, el ministro presidente de la Corte, discutiendo estos casos, decía, la protección de la vida en gestación no puede presentarse como antagónica a la de las mujeres, que son no solo titulares de derechos, sino que solo protegiéndolas a ellas y a través de ellas es que el Estado puede proteger el bien constitucionalmente relevante de la vida, la autonomía, etcétera. Entonces, a partir de esto yo eh, pues identifico de alguna forma una intersección en que lo que está diciendo la Suprema Corte es lo que se está escribiendo aquí, ¿no? En los textos que ustedes mencionaban y lo que está en juego. Eh, ¿Interpretarían lo mismo a partir de estos ejemplos y de la literatura que Gaby me mencionaba hoy en la mañana y de estos textos y de lo que piensan? ¿Gaby? Sí. No, digo que Itzel abrió su micrófono, entonces yo le estaba señalando así de Ah, no voy. Más bien creo que nunca lo ¿Nunca cerré. lo cerraste? Ah, bueno. No sé, o sea, creo que la representación es como una parte muy importante en esta cuestión de empezarnos a preguntar qué historias queremos contar y cómo las estamos contando, ¿no? O sea, cómo se están inscribiendo, por ejemplo, nuestras historias en las sentencias de la corte, ¿no? ¿Qué palabras están usando? ¿Cómo se va a definir nuestros derechos a partir de eso, ¿no? En la forma en la que contamos las historias, ¿no? Y pensaba mucho y platicaba con Gaby hace rato sobre el tema de la representación, ¿no? Y cómo empezamos a escribir esto. Y nos acordábamos del libro de El acontecimiento de Annie Ernaux, la última ganadora, la más reciente ganadora del Nobel de Literatura, que a mí me gusta mucho. Yo la descubrí justo por pláticas o intercambios que había tenido con otra escritora que se llama Isabel Zapata. Y a mí me parece justo muy relevante esto a partir de que, o sea, Annie Ernaux tiene esta consigna de que no son libros, o sea, ella no escribe libros como autobiográficos, sino ella les llama libros sociobiográficos, que es una escritura del yo, pero existe como un yo colectivo inscrito en ella, ¿no? Que un poco ahí es como
lo que me parece que está muy relacionado, por ejemplo, con el tema de las sentencias, ¿no? O sea, es un yo que está referido en colectivo, ¿no? Enfocándose más como en la historia cultural y las condiciones sociológicas que en resolver solamente conflictos interiores, ¿no? Creo que es una consigna que resalta mucho en la literatura de Annie Ernaux, ¿no? O sea, y hay un yo atravesado por lo colectivo y lo social y los problemas que vienen sí, de lo que mencionaba hace rato de la acción colectiva, por ejemplo. Y hay una frase que la misma Annie Ernaux ha dicho que, o sea, dice que las autobiografías parten de una misma, ¿no? Y se limitan a dejar como el contexto histórico en el fondo, ¿no? Y ella decía que más bien aspiraba a inscribirse a sí misma en este paisaje como si fuera una figura más, ¿no? O sea, a eso se refiere con libros sociobiográficos y que me parece como muy relevante justo en este sentido de apropiarnos de las historias, ¿no? No solo a partir de un yo, sino que es un yo colectivo. Ay, y me parece como muy, muy, muy impresionante lo que dices. Nunca lo había pensado así, como nunca me había preguntado cómo cuenta la Suprema Corte nuestras historias. O sea, eso que dijiste hace rato, por ejemplo, ¿y cómo va premiando el lenguaje? Yo no mencioné hace rato cuando, por ejemplo, este criterio que les decía el ministro Saldívar habla de mujeres y personas gestantes. O sea, las sentencias de la Corte del 2021 ya hablan de mujeres y personas gestantes, cuando todas las anteriores eran mujeres, ¿no? O sea, entonces aquí también veo, Mónica Nepote se definía el otro día como polinizadora de ideas o de narrativas. No sé, aquí de dónde viene esta narrativa, cómo se ha polinizado para entrar al sistema de justicia, que nunca había pensado, como decía Itzel, ¿no? De cómo se están contando nuestras historias aquí al impartir justicia. Gaby, ¿qué piensas? Pues sí, que creo que ahí también uno de los detalles es eso de nuestras historias, ¿no? Y nuestras, ¿quién es ese nosotras que está inscrita ahí, ¿no? Y creo que una de las cosas hermosas de lo que sucede con el lenguaje, que es algo vivo, no es algo muerto, o sea, no es algo inerte y que no cambia, sino que alegremente se va transformando con la realidad que ¿no? se co-conforman, digamos, el lenguaje genera realidad y la realidad genera lenguaje y se van como que acompañando como el huevo y la gallina un poquito. Entonces, yo celebro mucho que ese lenguaje se vaya abriendo y vaya abriendo cancha para un nosotras, nosotres, más amplio, porque claro, no solo personas que se definen como mujeres son personas que pueden embarazarse, ¿no? Hay personas que son mujeres, que son hombres trans que pueden gestar. Entonces, de ahí la persona gestante. Lo aclaro porque luego hay personas que no entienden bien de dónde viene eso o como que suena, sí, suena extraño o si no sabes, es como de, bueno, ¿pero qué? Y claro, ha habido un montón de otras personas que están diciendo, no, eso no, ¿no? Pero yo creo que algo importante cuando se hacen leyes y cuando hablamos de derechos es abrir y no cerrar, es decir, los derechos no son una pizza que se acaba, ¿no? Entre más lo repartes, sino que los derechos, al contrario, de hecho, entre más personas tienen más derechos, más se refuerzan los derechos de las otras personas. Entonces yo creo que eso es algo bien interesante que se genera en la minucia del lenguaje, ¿no? Y creo que eso es algo en lo que el derecho y la literatura también se tocan de formas interesantes, a veces encontradas o contradictorias y a veces muy, muy muy acompañadas, ¿no? Que es que trabajamos con el lenguaje y el lenguaje cambia la realidad, o al menos digamos, eso es lo que trabajamos, queremos, por eso trabajamos, ¿no? Eh, entonces, para mí eso ha sido como un parteaguas importantísimo y claro, que esas historias de ese nosotras colectivo incluyan a más personas es motivo de celebrar. Y también, volviendo a lo de Annie Ernaux, es curioso la construcción, o sea, la construcción de un yo
qué es y no es un yo, ¿no? Que es un poco ese nosotras, que es, o nosotres, que es y no es un, o sea, ¿quiénes somos millones, ¿no? Pero solo se puede como nombrar en lo que cabe en un papelito, ¿no? Que queda ahí. Y creo que eso también es una de estas como alquimias del lenguaje. Y en el caso de ese libro de Annie Ernaux, a mí algo que me parecía también muy interesante es que ella una y otra vez insiste, por ejemplo, en no caer en un lenguaje como hiperbólico y hiperpoético. Ella usa, ahorita me acuerdo de la palabra, por aquí la tenía abierto, eso, como explosiones líricas, cuando habla de este acontecimiento que es el aborto que tiene en un momento en Francia cuando todavía no estaba despenalizado ni era legal. Y, y dice, bueno, no lo quiero incluir porque en mi vida en ese momento no era tal, ¿no? Entonces hace algo muy curioso, que creo que ayuda a sostener ese yo colectivo, ese yo que contiene multitudes, para citar a Walt Whitman, ¿no? Que creo que permite eso, conteniendo un montón el lenguaje y conteniendo un montón el vocabulario, casi de forma clínica o como uno se imaginaría de forma, ¿no? Como cuando haces la exposición legal de algo, casi, ¿no? Como con esa, como una claridad así de cuchillo tajante, para no caer en algo como de, oh, qué tragedia esto que me sucedió, porque para nada lo vive como una tragedia, o bueno, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues tampoco fue el caso, ¿no? Es un momento bien complejo el que transita y políticamente hablando, como sus amistades, quién la ayuda, quién no la ayuda, etcétera, etcétera. Es bien interesante en el libro, pero como que todo lo mantiene así, con una tensión muy interesante, sostenida en el lenguaje. No, claro, es que, o sea, estoy pensando que me parece como, claro, todo ocurre a partir del lenguaje y en este ciclo, por ejemplo, de esta feria con ustedes, o sea, con ustedes, con Dani, con Claudina, con Mónica hasta ahora, que también algo que me ha maravillado mucho es como el lenguaje. Por ejemplo, Mónica Nepote extendía un bordado de una artesana oaxaqueña y a mí me había dicho, te voy a compartir el texto de otra escritora. Y ese era, ¿no? O sea, me quería, o sea, compartir eso como una escritura, como un lenguaje. Y ahorita con esto que están diciendo ustedes, me quedé pensando, por ejemplo, con lo que decías, ¿no? Ahorita, Gaby, el lenguaje y cómo en un papelito está contenida todas estas multitudes del yo, el yo colectivo. Yo estaba pensando, es que claro, por ejemplo, en una sentencia, que también es un papelito, una sentencia de la Suprema Corte, que también es un papelito, están contenidos los derechos de millones de mujeres, de ahorita, de las generaciones futuras, eh, o la negación de esos derechos, ¿no? Y cuando se nombra, por ejemplo, mujeres y personas gestantes, como ustedes decían ahorita, se amplía el espectro de protección y también es un papelito que tiene un lenguaje, una interpretación, una narrativa que tampoco había pensado, como que se está contando una historia de un momento actual, ¿no? Y nunca lo había leído así, me parece bastante interesante porque además, en mi punto de vista personal, yo creo que la escritura, la literatura, va muchos pasos adelante que lo que van cambiando las decisiones en los sistemas de justicia muchas veces, ¿no? O sea, aquí yo lo veía hoy que estaba como estudiando un poquito para esta conversación. Los primeros casos fueron en el 2002 sobre despenalización de la interrupción del embarazo. O sea, pasaron 20 años para que la Suprema Corte de Justicia se planteara el derecho a decidir, ¿no? O sea, el derecho a decidir realmente qué está reflejando todo el movimiento que ha pasado, la reafirmación de la autonomía de las mujeres y dónde ha pasado. Primero, claramente pasó primero en las narrativas, la literatura, en la apropiación de las mujeres de los espacios, de las historias, ¿no? Y Gaby hoy en la mañana que estábamos hablando de esta conversación decía, es que además para mí hay un tránsito como muy natural de hablar del derecho a decidir y el aborto, hablar de los cuidados y de todo el sistema de cuidados, que también ha sido un tema muy recurrente en estas conversaciones, ¿no?
tanto ayer que hablábamos de mujeres y seguridad pública y políticas públicas, como en el primer día que Mónica hablaba de las tecnologías del cuidado, de las tecnologías del afecto. No sé, Gaby, que me gustaría si puedes hablar un poco de esa idea que me pareció maravillosa cuando me la dijiste en la mañana. Pues digo, como, bueno, a ver, primero que nada, el derecho al aborto es una forma de cuidado, ¿no? Y el derecho, no solo el aborto, sino el derecho a tener, a vivir una vida libre de violencia obstétrica, ¿no? De tener maternidades, quienes quieran tenerlas deseadas, y en un contexto en el que existe la posibilidad de que el periodo de gestación, etcétera, sea uno en el que haya acceso a la salud, que haya un acceso a la salud digno, ¿no? Y que en el momento del parto, etcétera, también, pero no solo eso, que más allá de eso, ya que hay una criaturita ahí corriendo en el mundo o gateando o lo que sea, que haya posibilidades de que esto se haga de forma, eso, digna, acompañada, no en solitario, que haya, por ejemplo, descansos de maternidad mucho más largos que los que hay. México es uno de los países donde hay menos. ¿Cómo se llama? No se llama descanso de maternidad, ahorita se me fue la palabra técnica. Y de paternidad, o sea, creo que el de paternidad es como de 5 días, una cosa así ridícula, lo cual eso habla un montón, como lo que decíamos, ¿no? Las leyes cuentan historias del momento en el que existen, ¿no? Eso habla un montón de cómo se percibe, quién es responsable de la crianza y de cuidar de esta nueva persona. Entonces, creo que se vincula de un montón de formas, estas siendo las dos más obvias, ¿no? Que el derecho a un aborto libre, seguro, etcétera, es una forma de cuidado. Y por el otro lado, que quienes tengan maternidades vivan sus maternidades libres de violencia obstétrica, que por ejemplo México es un país en el que se sigue practicando en algunas regiones la esterilización forzada de mujeres racializadas, sobre todo mujeres indígenas, ¿no? Entonces, como que cuando hablamos de derecho a decidir, creo que implica un montón de cosas, de poder decidir ser madre si quieres serlo, en las condiciones que tú quieras, de poder decir no serlo si no quieres, y de todo lo que está detrás de algo que pareciera tan sencillo y tan claro como, ¿no? Como dicen mis hijas, es mi cuerpo, yo decido. Es como, ya ponte la pijama, no, es mi cuerpo, yo decido. Yo, bueno, está bien, pero ya ponte la pijama. Pero es algo tan básico como eso, y que pareciera que es como, ¿no? Inventar el hilo negro en muchos casos. Claro, porque ahí se juega un montón de poder, ¿no? Y ahí se juega todo el patriarcado, pero no solamente el patriarcado, se juega también el capitalismo, ¿no? Porque si no, si las mujeres tuvieran esos derechos de forma tan natural como respirar, pues se desmoronaría un montón del sistema actual, ¿no? Y de lo que permite la inequidad tan tremenda que existe actualmente. Entonces, para mí, cuando empezamos a hablar de esto, se conecta directamente con hablar de también, ¿no? Unas leyes de cuidados para, ¿no? Leyes, digamos, una ley general, o no sé cómo decirle, sí, ley general de cuidados, ¿no? Y sé que hay gente que está trabajando esto desde hace tiempo, ¿no? ¿no? Legisladores, ministras, etcétera, pero sí creo que es algo que como que habría que meterle quinta velocidad, que siempre vamos, tú decías, ¿no? El derecho, las leyes, etcétera, van detrás de lo que imaginamos en la literatura, en las artes, etcétera. Y sí, ¿no? De pronto es como de, no puede ser que si estamos en pleno siglo XXI y que no hay eso, y claramente el mundo lo necesita, nuestro país lo requiere urgentemente, y las personas, lo que ha sucedido es que las personas en colectividad han desarrollado lo que decía Mona, ¿no? Nepote, estas tecnologías del cuidado que permiten redes de apoyo, que permiten toda clase de formas como de micropolítica de la resistencia y de la vida, muy bellas,
pero que son por falta de, ¿no? Porque hay un vacío ahí de Estado y de leyes y demás, que evidentemente, pues sí, son hermosas, pero que están fungiendo el papel de lo que tendría que estar sucediendo en el seguro social, ¿no? En tu clínica más cercana, etcétera, etcétera, en las estancias infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. No, claro, y es que, o sea, ahora que lo estoy escuchando, o sea, estaba pensando ahorita, me venía, escuchándote, como ideas fugaces me venían, ¿no? O sea, por ejemplo, pensaba lo de la licencia de paternidad o el permiso de paternidad, yo tampoco sé bien cómo se llama, pero el año pasado el Consejo de la Judicatura en México, por ejemplo, amplió la licencia de paternidad a 90 días. Que o estaba pensando también todo lo que hoy estaba hablando con una de las madres buscadoras, con Tranquilina, y nos estaba explicando cómo se distribuye la Brigada Nacional de Búsqueda, que empieza la de Morelos, la séptima, en unos días. Y, por ejemplo, nos hacía mucho énfasis en que gran parte de la organización de la brigada gira alrededor de los grupos que se organizan para cuidar a los hijos que se van a quedar, de las que se van a ir a buscar, las que van a alimentar a todos, incluso a los policías, a los fiscales, etcétera. O sea, ahí está toda esta red de tecnología de cuidados también, que está creándose desde la solidaridad de mujer, no desde el Estado, ¿no? O sea, porque está esta ausencia que decía Gaby y se está cubriendo aquí en estas redes, en estas iniciativas no públicas. Tú analizas datos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo los ligas en esto que estamos hablando con las historias que tendrían que contarse para ver si podemos también mover el sistema a esta segunda parte, ¿no? Ya, porque también me parece muy brutal como, bueno, es que se logró no criminalizar a las mujeres, pero de ahí a lo que está hablando Gaby, ahí podría haber un años luz de Sí, me distancia. parece muy importante como no dejar de lado que cuando hablamos del derecho a decidir, tiene que estar ligado de la mano de los cuidados, ¿no? O sea, nuestra sociedad se sostiene sobre los cuidados de las personas cuidadoras, ¿no? E impulsar justo a esta iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que justo es un conjunto de políticas y programas y acciones articuladas para defender los derechos de las personas que necesitan cuidados y de las que otorgan cuidados, ¿no? Eso me parece muy relevante. Y acá traía como algunos puntos anotados sobre el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene mucho que ver también con economía política, ¿no? Ya como metiéndonos justo, trasladando todo lo que estaba en lo privado hacia lo público, ¿no? Haciéndolo político. Y me parece muy relevante porque justo es un movimiento que viene, o sea, sí, planteado desde la economía política, pero atravesado por la economía política feminista, ¿no? Que es una consigna que también viene como muy poderosa, justo como pues del movimiento de las personas cuidadoras, ¿no? Y acá traía anotados los puntos que propone el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que justo es como aprobar la reforma constitucional y propuestas de leyes impulsadas por el movimiento feminista para garantizar el derecho al cuidado y al tiempo propio. Proveer de más y mejores servicios de cuidados accesibles dentro y fuera del hogar, mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas cuidadoras que reciben pago y las que no, distribuir mejor las labores de cuidado entre la sociedad, el mercado laboral y las instituciones de gobierno, y reconocer la importancia del sector de cuidados como uno de los motores de la movilidad social, así como impulsar su crecimiento a través del gasto público, ¿no? Que justo se entiende entonces esto como una economía del cuidado, ¿no? Que es una consigna que, como decía, viene también desde la economía política feminista y en realidad de las feministas y del movimiento de mujeres en general, ¿no? O sea, creo que el Sistema Nacional de Cuidados, que justo está respaldado, por ejemplo, mencionabas lo de los datos, ¿no? O sea, la mayoría de las personas cuidadoras no reciben un ingreso por cuidar, ¿no? Y que creo que es como justo dejar desamparado esa parte que sostiene a la sociedad, ¿no? Y que no está recibiendo ingreso por ello, ¿no? Y que creo que el Sistema Nacional de Cuidados o estas propuestas, estas políticas son claves para crear esquemas de seguridad social, ¿no? Y sobre todo de servicios de cuidados que mejoren la calidad de vida tanto de las personas cuidadoras como de las personas que necesitan cuidados, ¿no? O sea, creo que el cuidado es como una parte fundamental o un problema de acción colectiva, ¿no? Si no cooperamos todos, ¿no? O sea, ¿quién va a cuidar a las que cuidan, además, ¿no?
No, totalmente. Y otra vez estaba, o sea, cuando ustedes están hablando, estoy pensando como en cosas que me vienen a la mente, decisiones de la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? Porque eso hago todo el día, leer decisiones de la Suprema Corte. Y estaba pensando ahorita, por ejemplo, también como uno de los avances en la jurisprudencia de la igualdad y de la equidad de género y del enfoque interseccional ha sido la conquista de reconocer la doble jornada laboral. Otra vez, es que de ahí al Sistema Nacional de Cuidados que están hablando, que es una parte fundamental para que realmente exista un derecho a decidir, me parece que sigue habiendo años luz, ¿no? Y ahí pensaba otra vez, volví ayer cuando yo le preguntaba a Dani Rea por qué escribe lo que escribe, ¿no? Por ejemplo, y hablaba mucho de cómo, porque tal vez a través de escuchar realmente estas otras historias puede generarse un poco más de empatía, ¿no? Y puede entonces, no sé, es que estoy pensando como, ¿por qué el lenguaje, o sea, ha sido el lenguaje, qué ha sido lo que ha llevado a este cambio del que hablábamos hace rato? Por ejemplo, de que por primera vez hable de personas gestantes, ¿no? Una cosa que no había entrado al ámbito del derecho. ¿De dónde viene? De la literatura, de los movimientos feministas, es una mezcla del tsunami que ha ocurrido, no sé cómo, qué ha pasado primero, cómo llegan estas narrativas y si llegan o cómo deberían de llegar y para qué, ¿no? Que también ayer se cuestionaba mucho Dani Claudina, ¿para qué? ¿Cómo contamos lo que contamos y para qué? ¿Qué pensarías tú, Gaby, de estas historias de tsunami en este contexto, por ejemplo, donde se reafirma todo el tiempo el derecho a decidir, ¿no? No solo en el campo del aborto o de la despenalización, digo, del derecho a decidir en el contexto de la despenalización del embarazo, sino en todo, en el texto Excel, está todo el tiempo el derecho a decidir quién eres, cómo eres, hacerlo. En cada una de estas historias, siento que solo el derecho de decidir apropiarse de tu historia, en el del día, la novia sirena, en todas, se está ejerciendo el derecho a decidir, ¿no? Al contar estas historias, Gaby, no sé qué piensen ustedes. A mí me vienen a la mente dos palabras enseguida. Uno es autonomía, ¿no? Y la autonomía sobre nuestros cuerpos implica un montón de cosas, como acabas de decirlo, ¿no? Implica desde el derecho a decidir, claro, gestar o no gestar, pero también el derecho a decidir a quién amas, cómo amas, qué haces con tu cuerpo y en qué cuerpo vives y desde qué identidad lo vives, ¿no? Y creo que eso, te digo, eso es como de ahí la palabra autonomía se ramifica, digamos, así bellamente por muchas variantes distintas y pudiéramos imaginar como un árbol así de decisiones y derechos así increíble, ¿no? Y resplandeciente en el mejor y bien verde así, pero también la otra palabra que me viene a la mente es respeto. Es decir, y cuidado, ¿no? Cuando usamos ciertas palabras, cierto lenguaje, otra vez, no nos quita nada, no quita, no resta derechos, al contrario, al otorgar derechos, al otorgar respeto, al otorgar cuidado en cómo estamos nombrando las cosas, lo único que hacemos es fortalecer, digamos, esa especie de árbol que crece y crece con cada una de sus ramitas, sus hojitas, sus flores, sus frutos, etcétera, ¿no? O sea, no es, les digo, no es una pizza que se acaba, ¿no? Entonces, para mí, esas son como lo que me viene a la mente cuando pienso en estas historias, en contar estas historias, en hacerle espacio a estas historias, en cambiar el lenguaje y las formas, tiene que ver con diversas formas de autonomía y tiene que ver también con respetar, ¿no? Y abrir el espacio con cuidado, tejiendo, digamos, o bordando fino, para procurar incluir en ese nosotros, en esa colectividad de personas que afecta o que beneficia, digamos, una ley, a la mayor parte de existencias posible, ¿no? Y procurar no dejar fuera a casi nadie. Claro, las leyes no son perfectas y bueno, el Estado mucho menos, ¿no? Y su aplicación, ni se diga, pero digamos, tenemos leyes bastante buenas, de hecho, y eso también tiene que ver con qué tan cuidadoso es el uso del lenguaje.
Itzel. Pensaba ahorita que justo Donna Haraway también habla, ¿no? De cómo ya no alcanzamos a transportar los símbolos del lenguaje a las sociedades actuales, ¿no? Y que tenemos que seguir reconstruyendo ese lenguaje siempre, como decía Gaby, ¿no? Como tejiendo muy fino, ¿no? A partir de, sí, la autonomía y el respeto. Y estaba, mira, acá tengo el acontecimiento de Annie Ernaux, que muy amablemente mis amigas de Planeta me enviaron. Y quería leerles una partecita que me estaba acordando que la tengo subrayada, justo porque habla de cómo estamos contando las historias o cómo estamos siendo juzgadas a partir de las historias hegemónicas que se establecen a partir de cómo entendemos nuestros cuerpos o cómo se están imponiendo las historias desde el Estado, por ejemplo, ¿no? Y cómo esas historias también criminalizan a las mujeres, ¿no? O a las personas disidentes, etcétera, ¿no? Les voy a leer como esta partecita. Dice, estaba por todas partes, en los eufemismos y las litotes de mi agenda, en los ojos saltones de Jan T., en los matrimonios forzados, en el filme Los paraguas de Cherburgo, en la vergüenza de las mujeres que abortaban y en la reprobación de las otras, en la imposibilidad absoluta de imaginar que un día las mujeres pudieran decidir abortar libremente. Y como de costumbre, era imposible determinar si el aborto estaba prohibido porque estaba mal o si estaba mal porque estaba prohibido. Se juzgaba con relación a la ley, no se juzgaba a la ley. Ahí está, ¿no? Un poco lo que platicábamos hace rato y que seguimos platicando, ¿no? Sobre cómo también las historias que queremos contar pueden inscribirse en las leyes, en las sentencias, en las políticas públicas que se están proponiendo, en las iniciativas que se aprueban o no en el legislativo, ¿no? Creo que contar estas historias y cómo las queremos contar es algo que tenemos que estarnos cuestionando siempre. No, es que totalmente, por ejemplo, esto que dices, y más en este foro, en la Suprema Corte, de que lees si estamos pensando que algo está mal, porque, o sea, si esto está mal porque está en la ley o no, toda esta frase maravillosa que no lo voy a poder decir mejor, ni lo intento, pero la vamos a escuchar. No, es que estaba pensando justo, por ejemplo, cómo, otra vez, en las primeras sentencias, en las primeras decisiones sobre el aborto en la Suprema Corte en 2002, desde ahí hasta hace muy pocos años, todas las causales eran una mujer maltratada, una mujer enferma, una mujer violada, una niña que había sido violada o una niña, simplemente que pues ya, sí, ahí hay una no autonomía y no decisión, no hay que decir más, o una persona con una discapacidad mental severa, o entonces se les permitía, ¿no? Interrumpir el embarazo. Ahora, justamente ahorita que lo decía Gaby, si hacemos un conteo, yo creo que no lo he hecho, pero lo voy a hacer en cuanto termine esta plática, pero, por ejemplo, en las últimas sentencias de la Suprema Corte, en la legislación donde se declaró inconstitucional esto en las legislaciones de Coahuila y de Sinaloa, la palabra autonomía, yo creo que si la hago en buscador es la que más va a salir. Porque toda esta nueva interpretación ya no tiene que ver con las mujeres como víctimas, tiene que ver con las mujeres como agentes. O sea, todo esto es, si reconocemos que las mujeres tienen el derecho a la autonomía, entonces tenemos que reconocer el derecho a decidir. Y entonces es como, me parece, por eso también otra vez poderosa la idea que decía la ministra Piña, ¿no? Decía, ¿de qué estamos hablando en realidad? No es de la protección de la vida, porque entonces tampoco se permitiría el aborto en caso de una violación, por ejemplo. Estamos criminalizando la libertad sexual de las mujeres. Y eso es inconstitucional, porque criminalizar cualquier forma de libertad en ese sentido es inconstitucional, ¿no? Entonces, no se me llama mucho la atención cómo ustedes están hablando desde este campo de la escritura y la creación tan poderosa literaria que están haciendo, estas narrativas tan poderosas que están haciendo del contexto actual, de lo que es ser mujer ahorita y de lo que se está reivindicando, y cómo está también en esta narrativa, al menos ahorita y al menos en este tema del sistema de justicia constitucional, ¿no? Como también esta narrativa está pareciendo no ser disociada, estas historias, ¿no? Que se están contando aquí, nunca había pensado así, hasta que lo decían ustedes ahorita, ¿no? Y bueno, ya tenemos poco tiempo, yo quisiera extender esta conversación más, pero creo que lo último que les
preguntaría es, bueno, primero, si ustedes quieren decir algo más, ¿no? En este contexto en el que estamos hablando del vínculo entre literatura, justicia, mujeres y en particular sobre las diferentes narrativas fuera del sistema de justicia sobre el derecho a decidir en todas sus dimensiones y todo lo que implica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto existe el derecho a decidir cuando no hay un sistema de cuidados? ¿Existe en realidad o no existe? ¿No? Todos estos cuestionamientos que me parecen indispensables y que deberían trasladarse otra vez a la toma de decisiones que decide la vida de millones de mujeres en ese papelito de la sentencia judicial. ¿Con qué ideas en este contexto y de sus textos y de sus intereses narrativos, etcétera, nos dejarían en esta conversación? Gracias, Gaby. O sea, yo no sé, o sea, creo que cerraría con, o sea, más allá de, de pensar también, o sea, además de cómo estamos escribiendo las historias que queremos contar y qué historias estamos escribiendo, creo que es un poco lo que salió acá también, ¿no? ¿Cómo vamos a reescribir la historia que se ha escrito sobre nosotras, nosotres, ¿no? Nada, o sea, inscribir como nuestras historias en la narrativa que queremos habitar, ¿no? Y que queremos transformar a partir de eso, de cómo la vamos a habitar y cómo vamos a tener una vida más plena, ¿no? Eso. No, muchas gracias, Excel, porque no me imagino algo que hable más de derecho a decidir, de no esperar a que te den, sino de tomar el derecho a decidir, que decidir la narrativa con la que vas a contar tu historia y que esa es la que vas a habitar, ¿no? O sea, no encuentro una manera más clara y más contundente de decir, existe el derecho a decidir y me voy a apropiar de él. Primero, decidiendo la forma en la que cuento mi historia. La habito, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo. Muchas gracias, Itzel. No, gracias a ti. Gaby. Pues es que casi que con eso me quedaría, ¿no? Y como para poder hacer eso, una de nuestras herramientas es la palabra, no tiene que ser escrita, sino la palabra, porque a través de eso hacemos mundo. Entonces, como, claro, qué regalo puede ser, qué herramienta tan potente. Y de ahí también como el cuidado de qué, ¿no? De qué boca salen cuáles historias, quiénes están nombrando a quiénes y cómo todo eso se juega también en el lenguaje y cómo el poder se juega en el lenguaje, el poder que tomamos nosotras sobre nosotras mismas, como dice Itzel, pero también digamos, el lado oscuro de eso, ¿no? Las narrativas que se usan como para criminalizar, para hacer menos, para desaparecer, etcétera, a otras personas, ¿no? Entonces creo que es una herramienta que también nos da un montón de opciones hermosas, pero también creo que se debe pensar con responsabilidad, ¿no? Cómo nombramos y a quién y cómo y desde dónde. No, me parece también como una reflexión muy fundamental, sobre todo pensando que en este contexto que estamos hablando, por ejemplo, todas estas historias que están en Tsunami, que son reflexiones de lo que es ser mujer en México ahorita, pues están diciendo cómo nos vemos, pero también cómo vemos a nosotros, ¿no? Y cómo queremos ser vistas, por ejemplo, no solo cómo nos vemos, sino cómo queremos ser vistas, y eso pues también lleva a la definición de agencia, ¿no? Y de, como decía Gaby, de respeto, y me parece que traer estas miradas aquí, allá me estoy saliendo de que traer estas miradas aquí y estas otras narrativas, pues no puede sino hacer que se repiense lo que se está protegiendo, lo que se debería de proteger, lo que no se está protegiendo, cómo hay que nombrar lo que debe ser nombrado para poder abordar desde esta narrativa que es el sistema de justicia, pero que define la vida de muchísimos, o que puede tener el potencial de definirla, ¿no? De muchísimas mujeres hoy y en el futuro. Entonces, o sea, me quedo muy emocionada con esta conversación, muy agradecida con ustedes.
por haber compartido todas estas ideas tan potentes alrededor del derecho a decidir y el papel de las mujeres en la literatura y su intersección con la justicia. Hemos puesto en las redes sociales las ligas donde pueden conseguir los libros de Tsunami, por ejemplo, si quieren leer estas reflexiones tan poderosas de las que han hablado Gaby Itzel, el texto de Gaby también, que me parece muy impresionante, el Herramientas desobedientes en Tsunami 1. Entonces, pues nada, les agradezco mucho haber estado con nosotros aquí, Gaby Itzel, en este programa cultural de la Feria Internacional del Libro Jurídico. Mañana tenemos la última mesa de este programa literario, donde nos acompañan Diana Torres y Viviana Bensusan para hablar sobre desigualdades de género y precariedad laboral. Y también nos acompañará la maravillosa Aranzazu Núñez para informar, para orientar esta conversación. Entonces, bueno, los invitamos a acompañarnos mañana, también a las 7, pero hoy, pues muchísimas gracias otra vez, Gaby, Itzel. Creo que ha sido una mesa muy, muy, muy increíble que dejará pensando en mucho y como me parece sobre todo bien interesante cómo se ha definido que las decisiones en el tema de justicia son historias que se están contando, ¿no? Y cómo se están contando. Entonces, pues, nada, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Los invitamos a seguirnos acompañando mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.